Las manos de Cristina Torres temblaban mientras fregaba el piso de mármol del vestíbulo principal. No por el cansancio, aunque había estado trabajando desde las 5 de la mañana. Temblaban porque en su bolsillo, su teléfono vibraba una y otra vez, con mensajes que no podía ignorar por mucho más tiempo. Cristina, la escuela necesita el pago esta semana, o Daniela no podrá presentar sus exámenes finales. Su hermana menor le había escrito ese mensaje hace 3 horas. Daniela, la niña brillante de 15 años que soñaba con ser ingeniera. La niña que Cristina había criado prácticamente sola desde que sus padres murieron en aquel accidente hace 5 años. Cristina se incorporó, sintiendo el dolor familiar en su espalda. Tenía 32 años, pero su cuerpo se sentía como de 50. 6 años trabajando como empleada doméstica en la mansión Santoro le habían cobrado su precio. 6 años limpiando habitaciones más grandes que todo el departamento donde vivía con su hermana. 6 años siendo invisible. Miró el reloj de la pared, un Rolex antiguo que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en 10 años. Las 2:30 de la tarde. El señor Santoro no llegaría hasta las 8 de la noche, como siempre. Su rutina era predecible como un reloj suizo. Oficina hasta tarde, cena de negocios, y luego a casa para encerrarse en su estudio hasta la madrugada. Perfecto. Eso le daba tiempo. Cristina caminó hacia la cocina, sus pasos silenciosos sobre el piso que acababa de limpiar. Había aprendido a moverse como un fantasma en esa casa. La señora Santoro, Elena, prefería no recordar que había personal viviendo bajo su techo, 0030. En la cocina, Cristina abrió su bolso desgastado y sacó su almuerzo, un sándwich simple que había preparado la noche anterior. Lo comió de pie, mirando por la ventana hacia el jardín, donde los aspersores automáticos regaban el césped perfecto. No había tiempo para sentarse. Nunca había tiempo. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Mientras masticaba, sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre la repisa de la cocina. La familia Santoro en sus últimas vacaciones en Europa. Mauricio Santoro, el patriarca millonario, con su traje perfecto y su sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Elena, su esposa, con más joyas que alegría en el rostro. Y Sebastián, su hijo de 18 años, mirando hacia otro lado como si quisiera estar en cualquier lugar, menos ahí. Cristina conocía esa mirada. La había visto antes en otro rostro, en otra fotografía, en otra vida. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un recordatorio del hospital. Estimada señora Torres, su cita con el especialista está programada para el viernes a las 10 a.m. Por favor, confirme su asistencia. Cristina cerró los ojos. El dolor en su pecho no era nuevo, pero últimamente había empeorado. Los médicos del centro de salud comunitario le habían dicho que necesitaba ver a un especialista, que algo no estaba bien con su corazón. Pero los especialistas costaban dinero. Dinero que ella necesitaba para la escuela de Daniela, para el alquiler, para sobrevivir. El dolor podía esperar. Daniela no. Terminó su sándwich rápidamente y regresó al trabajo. La casa de los Santoro tenía 8 habitaciones, 5 baños, 3 salas, un estudio, una biblioteca y más espacios de los que Cristina podía contar. Cada centímetro debía brillar. Cada superficie debía estar impecable. Porque Elena Santoro pasaba sus dedos por los muebles como un inspector buscando polvo, y cuando lo encontraba, sus palabras eran afiladas como cuchillos. Mientras limpiaba el estudio de Mauricio, Cristina no pudo evitar notar los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. Normalmente no los miraba. No era su lugar, pero algo captó su atención. Un sobre abierto con membrete del Hospital Central Metropolitano. Sus ojos recorrieron las primeras líneas antes de poder detenerse. Estimado señor Santoro, nos complace informarle que hemos encontrado un donante compatible
para el trasplante de corazón de su hijo Sebastián. Cristina se alejó del escritorio como si se hubiera quemado. Sebastián necesitaba un trasplante de corazón. El joven que apenas le dirigía la palabra, que caminaba por la casa como un alma en pena, estaba muriendo. Y ella no tenía idea. Pero claro que no tenía idea. Nadie en esa casa le hablaba de cosas personales. Para ellos, Cristina era parte del mobiliario. Algo que limpiaba y ordenaba, pero que no pensaba, no sentía, no existía realmente. Cristina terminó de limpiar el estudio con manos temblorosas. Había algo en ese descubrimiento que la perturbaba profundamente, tal vez porque ella misma conocía muy bien lo que era tener un corazón que no funcionaba correctamente. Tal vez porque veía en Sebastián a alguien tan perdido como se había sentido ella alguna vez. Eran las 5 de la tarde cuando Cristina terminó sus tareas principales. 3 horas más hasta que Mauricio llegara. 3 horas para ella misma, un lujo que rara vez tenía. Se dirigió a su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión. No era más grande que un closet, con apenas espacio para una cama individual y un pequeño armario. Pero era suyo, su refugio. Se sentó en la cama y finalmente sacó su teléfono. 37 mensajes sin leer. La mayoría de Daniela, preguntando sobre el dinero de la escuela. Algunos de su hermana, preocupada. Y uno que llevaba días sin atreverse a abrir. Era de la clínica donde se había hecho exámenes el mes pasado. El asunto decía, resultados urgentes. Cristina respiró profundo y abrió el mensaje. Lo que leyó hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. Mauricio Santoro observaba la ciudad desde las ventanas del piso 20 de su corporativo. Desde ahí arriba, todo parecía pequeño, manejable, bajo control. Así era como le gustaba que fueran las cosas. A sus 48 años, Mauricio había construido un imperio. Santoro Industries no era solo una empresa. Era un nombre que inspiraba respeto y temor en igual medida. Construcción, bienes raíces, inversiones, todo pasaba por sus manos. Y lo que Mauricio tocaba se convertía en oro. Pero había cosas que el dinero no podía comprar. Señor Santoro, su asistente personal, Rodrigo, entró a la oficina con una carpeta. Los contratos de la fusión con Grupo Delta están listos para su firma. Mauricio asintió sin mirar los documentos. Los firmaría después. Ahora su mente estaba en otro lugar, en un sobre que había recibido esa mañana del Hospital Central Metropolitano. Sebastián, su único hijo, muriendo. La miocardiopatía dilatada había aparecido hace 2 años, sin aviso, sin piedad. Un día Sebastián era un joven saludable de 16 años con toda la vida por delante. Al día siguiente estaba colapsando en la cancha de básquetbol de su escuela privada, su corazón fallando sin razón aparente. Desde entonces había sido una batalla constante. Medicamentos, hospitalizaciones, especialistas volando desde Europa para evaluarlo. Y siempre la misma respuesta: necesita un trasplante. Pero los donantes compatibles eran escasos, las listas de espera interminables. Mauricio había usado todos sus contactos, había movido cada pieza en el tablero, había ofrecido sumas obscenas de dinero, porque eso era lo que sabía hacer, resolver problemas con recursos. Pero el corazón de su hijo no era un negocio que pudiera cerrar con un cheque. Hasta ahora. El sobre de esa mañana contenía noticias que Mauricio había estado esperando durante 2 años. Había un donante compatible, alguien cuyo corazón podía salvar a Sebastián. La cirugía estaba programada para dentro de 2 semanas, pero había una condición extraña. El donante había insistido en permanecer anónimo, completamente anónimo. No quería dinero, no quería reconocimiento, no quería nada. Solo quería que su corazón salvara una vida cuando ya no pudiera latir en su propio pecho. Mauricio no entendía ese tipo de generosidad. En su mundo, todo tenía un precio. Todo el mundo quería algo. La idea de que alguien diera algo tan valioso sin esperar nada a cambio le resultaba casi incomprensible. «¿Señor Santoro?»
Rodrigo lo miraba con preocupación. ¿Se encuentra bien? Sí, Mauricio respondió automáticamente. Cancela mis compromisos de esta noche. Voy a regresar temprano a casa. Rodrigo parpadea sorprendido. En los 6 años que llevaba trabajando para Mauricio, el hombre nunca cancelaba compromisos de negocios. ¿Está seguro, señor? Tiene la cena con los inversionistas de Singapur. Que Roberto los atienda. Yo necesito estar en casa. Algo en su voz no admitía discusión. Rodrigo asintió y salió de la oficina. Mauricio se quedó solo, mirando la ciudad que había conquistado. Había pasado los últimos 2 años evitando su propia casa, evitando la mirada de su hijo, evitando el recordatorio constante de su fracaso más grande. No poder salvar a la única persona que realmente importaba. Porque Mauricio podía comprar edificios, podía mover mercados, podía controlar imperios. Pero no podía controlar esto. No podía hacer que el corazón de su hijo siguiera latiendo con fuerza de voluntad y dinero. Elena, su esposa, había manejado la situación a su manera, ignorándola. Se sumergía en eventos sociales, en obras de caridad que le daban buena prensa, en todo lo que la mantuviera alejada de la realidad de que su hijo estaba muriendo. Mauricio no la culpaba. Era más fácil fingir que todo estaba bien que enfrentar la verdad. Pero ahora había esperanza, un corazón, un donante, una oportunidad. Mauricio tomó su maletín y su teléfono. Eran las 3 de la tarde. Normalmente estaría en la oficina hasta las 8, tal vez 9. Pero hoy algo lo impulsaba a ir a casa. Tal vez quería ver a Sebastián con nuevos ojos, sabiendo que pronto todo cambiaría. Tal vez quería empezar a reconstruir el puente que había destruido con su ausencia. O tal vez, en el fondo de su alma, algo le decía que necesitaba estar ahí. Que algo estaba a punto de cambiar. Algo que no podía predecir. Algo que lo dejaría completamente sin palabras. El Mercedes de Mauricio atravesó las calles de la ciudad con la suavidad característica de un auto que costaba más que una casa. El chofer, Miguel, lo miraba ocasionalmente por el retrovisor, claramente sorprendido por el cambio de planes. ¿Directamente a casa, señor Santoro? Sí, Miguel, y apresúrate. Había una urgencia en su voz que ni él mismo entendía. Era como si algo invisible lo jalara hacia su mansión, como si el universo estuviera tratando de decirle algo importante. El tráfico estaba ligero para ser media tarde de jueves. Llegarían en 30 minutos en lugar de la hora usual. Mauricio miraba por la ventana sin ver realmente nada. Su mente estaba en Sebastián, en el trasplante, en el donante anónimo que pronto le daría a su hijo una segunda oportunidad. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué alguien haría algo así? 20 minutos después, el Mercedes pasó por la reja automática de la mansión Santoro. Miguel condujo por el camino de grava hasta la entrada principal y abrió la puerta para su jefe. «Regresa a las 7», dijo Mauricio. «Tengo que salir nuevamente». «Entendido, señor». Mauricio caminó hacia la puerta principal de su casa. La mansión estaba silenciosa, como siempre. Elena debía estar en alguna de sus reuniones del club social. Sebastián probablemente estaba en su habitación, conectado a su mundo digital, evitando el mundo real que le había fallado tan brutalmente. Abrió la puerta. El vestíbulo brillaba impecablemente. Cristina siempre mantenía todo perfecto. Mauricio apenas pensaba en ella, en la mujer que limpiaba su casa, que preparaba ocasionalmente su café, que existía en la periferia de su vida, sin que él realmente la notara. Pero lo que vio a continuación cambiaría eso para siempre. Había voces viniendo del segundo piso. Una voz que reconocía como la de Sebastián. Y otra voz, una voz femenina que hablaba con urgencia, con emoción, con algo que sonaba como ¿desesperación? Mauricio subió las escaleras silenciosamente, su instinto de empresario activado. ¿Sebastián tenía visitas? ¿Quién podía estar en su habitación a esta hora? Mientras se acercaba a la habitación de su hijo, las voces se hacían más claras.
y lo que escuchó lo dejó paralizado en medio del pasillo. «Sebastián, necesito que me escuches». Era la voz de Cristina, pero sonaba completamente diferente. No era el tono sumiso y silencioso que usaba normalmente. Era firme, profesional, urgente. «Los resultados de mis exámenes llegaron hoy. Mi condición ha progresado más rápido de lo que esperábamos. Cristina, no puedes hacer esto». Sebastián respondía, y en su voz había algo que Mauricio nunca había escuchado antes. Emoción genuina, miedo, conexión. Tiene que haber otra forma. No la hay, y lo sabes. He consultado con 3 especialistas diferentes. Mi corazón está fallando. Tengo 6 meses, tal vez menos. Pero tú puedes vivir. Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «No quiero tu corazón si significa que tú...» La voz de Sebastián se quebró. «Eres la única persona en esta casa que me trata como un ser humano, la única que me ve realmente. Sebastián». Cristina habló con una suavidad que atravesó el pecho de Mauricio como una flecha. «Cuando llegué a esta casa hace 6 años, estaba rota. Había perdido a mis padres, estaba criando a mi hermana sola, apenas sobrevivía. Tu familia me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Te trataron como basura». La rabia en la voz de Sebastián era palpable. «Mi madre te habla como si fueras invisible. Mi padre ni siquiera sabe tu apellido». Mauricio cerró los ojos. Cada palabra era un golpe directo a su conciencia. «No importa cómo me trataron», continuó Cristina. «Lo que importa es que sobreviví. Y en estos años, observándote, viéndote luchar con tu enfermedad, viendo cómo tus padres se alejaban porque no podían manejar el dolor, te vi, Sebastián. Vi a un joven extraordinario que merece vivir, que merece tener la oportunidad que yo nunca tuve». «¿De qué estás hablando?» Hubo una pausa. Cuando Cristina habló nuevamente, su voz estaba cargada con un peso que Mauricio no podía comprender. «Hace 10 años, cuando tenía 22, descubrí que tenía la misma condición cardíaca que tú. Miocardiopatía dilatada. Los médicos me dijeron que necesitaría un trasplante eventualmente. Pero yo era pobre, no tenía seguro, no tenía recursos. Así que aprendí a vivir con ello, a tomar mis medicamentos, a controlar mis síntomas». «Dios mío», susurró Sebastián. «Cuando llegué aquí y escuché sobre tu diagnóstico, cuando vi tu tipo de sangre en los documentos médicos que tu madre dejaba por toda la casa, cuando descubrí que éramos compatibles, supe lo que tenía que hacer». El cerebro de Mauricio trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos que nunca había visto. El donante anónimo, el corazón compatible, la insistencia en no revelar su identidad. «Tú», la voz de Sebastián era apenas un susurro. «Tú eres el donante». «Sí, pero eso significa que tú vas a... que tú... Voy a morir de todas formas, Sebastián. Mis exámenes de esta semana lo confirmaron. Mi corazón está fallando más rápido de lo esperado. Tengo meses, no años. Puedo morir aferrándome a un órgano que me está matando, o puedo hacer que mi muerte signifique algo. Puedo salvar tu vida». «¡No!», Sebastián gritó, y Mauricio pudo escuchar sollozos. «No puedes pedirme que acepte esto. No puedes pedirme que viva sabiendo que tú moriste por mí». «No estoy muriendo por ti, Sebastián. Estoy muriendo de todas formas. Solo estoy eligiendo que mi muerte sirva para algo hermoso, para darle vida a alguien que merece vivirla plenamente». Mauricio no pudo soportarlo más. Empujó la puerta abierta. La escena frente a él lo destruyó completamente. Sebastián estaba sentado en su cama, llorando desconsoladamente. Y Cristina, la empleada doméstica a quien él apenas notaba, estaba arrodillada frente a él, sosteniéndole las manos, sus propios ojos llenos de lágrimas, pero también de una paz que era casi sobrenatural. Ambos giraron al escuchar la puerta. La expresión de Sebastián era de horror puro.
Cristina simplemente se puso de pie, enfrentando a Mauricio con una dignidad que él nunca había visto en ella. «Señor Santoro», dijo con voz calmada, «no esperaba que llegara tan temprano». Mauricio no podía hablar, no podía respirar, no podía procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que había limpiado su casa durante 6 años. La mujer a quien él no le había dirigido más de 2 palabras seguidas. La mujer que para él era prácticamente invisible. Esa mujer iba a morir para salvar a su hijo. Y él no había tenido ni idea. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mauricio Santoro, el hombre que había enfrentado juntas directivas hostiles, que había cerrado negocios de millones sin pestañear, que había construido un imperio con pura determinación, estaba completamente paralizado. «Padre», la voz de Sebastián sonaba rota, pequeña. «Yo no sabía que llegarías». Pero Mauricio no miraba a su hijo. Sus ojos estaban clavados en Cristina, quien lo observaba sin bajar la mirada. Ya no había sumisión en esos ojos. Ya no había el miedo que normalmente veía cuando ella se cruzaba con él en los pasillos de su propia casa. Había algo completamente diferente. Había aceptación. Había paz. Y había algo más que Mauricio no podía nombrar, pero que lo hacía sentir pequeño, insignificante. «¿Cuánto tiempo?» Mauricio finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro ronco. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» Cristina respiró profundamente antes de responder. «Desde hace 2 años, señor Santoro, desde que descubrí que Sebastián y yo compartíamos el mismo tipo de sangre poco común. Desde que los médicos me dijeron que mi propia condición era terminal. Desde que entendí que podía hacer que mi muerte significara algo. 2 años». Mauricio sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra el marco de la puerta. «Has estado en mi casa durante 2 años sabiendo que ibas a... No podía decir la palabra. No podía pronunciar esa verdad brutal. «Morir». Cristina completó la frase sin vacilar. «Sí, señor Santoro. He vivido en su casa durante 2 años sabiendo que mi tiempo se acababa. Y cada día de esos 2 años he observado a su hijo. Lo he visto luchar. Lo he visto llorar en silencio cuando creía que nadie lo escuchaba. Lo he visto perder la esperanza poco a poco». Se detuvo, sus ojos moviéndose hacia Sebastián con una ternura que hizo que algo se quebrara dentro de Mauricio. «Y decidí que si mi vida tenía que terminar, al menos terminaría salvando una vida que vale la pena salvar. ¿Y tu hermana?» La pregunta salió de Mauricio antes de que pudiera detenerla. «¿Daniela? ¿Ella sabe?» Cristina palideció. Por primera vez, su compostura se resquebrajó ligeramente. «¿Cómo sabe usted sobre Daniela?» Mauricio no tenía respuesta. No debería saber sobre la hermana de Cristina. No debería saber nada sobre la vida personal de su empleada doméstica. Pero Sebastián, al parecer, sí. «Yo le hablé de ella, padre», dijo Sebastián, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cristina me ha estado contando sobre su vida durante estos años, sobre cómo crió a Daniela después de que sus padres murieron, sobre cómo trabaja 2 empleos para pagar su escuela, sobre cómo...» Se detuvo, mirando a Cristina con adoración pura. «Sobre cómo es la persona más fuerte y valiente que he conocido en mi vida». Las palabras golpearon a Mauricio como puñetazos físicos. Su propio hijo había estado conectando con una extraña, con una empleada, mientras él, el padre, había estado ausente, ocupado construyendo imperios mientras su hijo se derrumbaba emocionalmente. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. «Daniela no sabe». Cristina finalmente respondió, su voz temblando por primera vez. «Ella cree que los médicos encontraron un tratamiento nuevo para mí. Cree que voy a estar bien. No, no puedo decirle la verdad.
No puedo hacerle eso. Ya perdió a nuestros padres. Si supiera que voy a... Su voz se quebró. Por primera vez desde que Mauricio entró a la habitación, Cristina mostró vulnerabilidad real. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, silenciosas pero devastadoras. «Tiene 15 años», sollozó. 15 años y ya ha pasado por tanto. Yo soy lo único que le queda. Y voy a dejarla también. Sebastián se levantó de su cama y caminó hacia Cristina. En un movimiento que sorprendió a Mauricio, su hijo la abrazó. La abrazó como si fuera él quien estuviera consolándola, cuando debería ser al revés. «No voy a aceptar tu corazón», dijo Sebastián con voz firme. «No significa que Daniela se queda sola. No significa que tú...» «Sebastián». Cristina tomó el rostro del joven entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. «Escúchame muy bien. Daniela va a estar bien porque tú vas a asegurarte de eso». Sebastián parpadeó confundido. «Antes de morir, voy a establecer un fideicomiso. Todo el dinero que he ahorrado estos años irá para su educación. Y le voy a pedir a alguien que la cuide, que se asegure de que termine la escuela, que vaya a la universidad, que tenga la vida que nuestros padres querían para ella». Giró su mirada hacia Mauricio. «Voy a pedirle a su padre que se haga cargo de ella». El aire se escapó de los pulmones de Mauricio. «¿Qué? Usted es un hombre poderoso, señor Santoro. Tiene recursos que yo nunca podría soñar con tener. Y aunque no me conoce realmente, aunque nunca me ha visto como algo más que una empleada, sé algo sobre usted que tal vez ni usted mismo sabe». Cristina caminó hacia él, sus ojos atravesándolo con una intensidad que lo hacía sentir desnudo, expuesto. «Usted es un buen hombre que ha estado dormido. He visto cómo mira a Sebastián cuando cree que nadie lo ve. He visto el dolor en sus ojos. He visto la culpa. Usted ama a su hijo, señor Santoro, pero ha olvidado cómo demostrarlo». Mauricio sintió lágrimas quemando sus ojos, lágrimas que no había derramado en décadas. Yo no sé cómo... «Va a aprender», Cristina interrumpió suavemente. «Porque cuando yo me vaya, Sebastián va a tener un nuevo corazón, mi corazón. Y con ese corazón viene una responsabilidad, la responsabilidad de vivir no solo por él, sino también por mí, de cuidar a las personas que yo amaba, de ser el hombre que yo sé que puede ser». Se giró hacia Sebastián. «Y tú, mi querido Sebastián, vas a ser el hermano mayor que Daniela necesita. Vas a ir a su escuela cuando le entreguen su diploma. Vas a estar ahí cuando entre a la universidad. Vas a ser la familia que yo no podré ser». «Cristina». Sebastián lloraba abiertamente. «Prométemelo». Cristina tomó las manos de Sebastián. «Prométeme que vas a vivir. No solo existir, sino vivir realmente. Viajar, estudiar, enamorarte, crear cosas hermosas. Prométeme que no vas a desperdiciar ni un solo día de la vida que te voy a dar». Sebastián cayó de rodillas frente a ella, sollozando como un niño. «Te prometo todo. Te prometo que voy a vivir por los dos. Te prometo que voy a cuidar a Daniela como si fuera mi propia hermana. Te prometo que nunca, nunca voy a olvidar lo que estás haciendo por mí». Cristina se arrodilló frente a él, abrazándolo mientras ambos lloraban. Y Mauricio Santoro, el millonario que creía haberlo visto todo, que pensaba que entendía el mundo, se derrumbó. Cayó de rodillas ahí mismo, en el umbral de la habitación de su hijo, llorando por primera vez en 20 años, llorando por el hijo que había descuidado, llorando por la mujer que había sido invisible para él, llorando por todo el tiempo perdido, y llorando porque finalmente, dolorosamente, comprendía lo que realmente significaba el sacrificio. Mauricio no sabía cuánto tiempo pasó así, arrodillado en el piso, observando a su hijo abrazar a la mujer que iba a darle todo. Las lágrimas finalmente se detuvieron, reemplazadas por un vacío que era casi peor. «Necesito entender», dijo Mauricio con voz ronca. «Necesito saber todo.
¿Cómo llegaste a esta decisión? ¿Cómo puedes estar tan en paz con esto? Cristina y Sebastián se separaron lentamente. Sebastián se sentó en su cama, todavía sosteniendo la mano de Cristina. Ella miró a Mauricio durante un largo momento antes de hablar. ¿Quiere la verdad completa, señor Santoro? Sí. Entonces siéntese. Es una historia larga. Mauricio entró a la habitación y se sentó en la silla del escritorio de Sebastián. Su hijo lo miraba con ojos que parecían verlo por primera vez en años. Cristina se acomodó en el borde de la cama, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando tenía 22 años, comenzó. Estaba en mi segundo año de medicina. Quería ser cardióloga. Irónico, ¿verdad? Mauricio sintió que su cerebro se detenía. ¿Medicina? Sí. Estaba becada en la Universidad Nacional. Sacaba las mejores calificaciones. Tenía todo planeado. Mis padres estaban tan orgullosos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Descubrieron una anomalía en mi corazón. Cristina continuó, mirando hacia la ventana como si pudiera ver ese momento en el pasado. Al principio pensaron que era un error. Me hicieron más pruebas, y cada una confirmaba lo mismo. Miocardiopatía dilatada, degenerativa, progresiva. Mauricio escuchaba como si cada palabra fuera un golpe físico. Los médicos me dijeron que con tratamiento podía vivir 10, tal vez 15 años, pero que eventualmente necesitaría un trasplante. Me dijeron que podía seguir estudiando, pero que el estrés de la carrera de medicina podría acelerar la progresión. Me aconsejaron cambiar de carrera, tomar las cosas con calma. Se rió sin humor. ¿Cómo iba a hacer eso? Había trabajado toda mi vida para esa oportunidad. Mi familia había sacrificado todo para que yo llegara hasta ahí. Así que decidí continuar. Pensé que podía manejarlo. ¿Qué pasó? Mauricio preguntó suavemente. 3 meses después, mis padres murieron en un accidente de tráfico. Un camión perdió los frenos en la autopista. Fue instantáneo. No sufrieron. Cerró los ojos, el dolor todavía fresco después de tantos años. Daniela tenía 10 años. Yo era su única familia. No había tíos, no había abuelos vivos. Solo yo. Y de repente tuve que elegir. Continuar mi sueño de ser doctora, o abandonar la universidad para trabajar y mantenerla. No era una elección real, murmuró Sebastián. No, no lo era. Así que dejé la medicina. Dejé todo. Tomé el primer trabajo que encontré, limpiando casas. Era buena en eso, eficiente, y no requería título universitario ni años de estudio. Solo requería que estuviera dispuesta a ser invisible. Mauricio sintió vergüenza quemando en su pecho. Trabajé para 5 familias diferentes en 4 años. Algunas fueron amables, otras no tanto. Y luego hace 6 años, cuando Daniela tenía 9 años y yo necesitaba un trabajo estable con mejor paga, vi su anuncio. Una familia en Las Lomas necesitaba una empleada doméstica de tiempo completo, vivienda incluida. Te contraté yo, dijo Mauricio, el recuerdo regresando lentamente. Bueno, Elena entrevistó a las candidatas, pero yo firmé el contrato. Sí, usted estaba en su oficina ese día. Apenas me miró. Solo preguntó si tenía referencias y firmó los papeles. El peso de esa indiferencia aplastaba a Mauricio ahora. Durante los primeros años, solo hice mi trabajo. Limpiaba, ordenaba, me mantenía fuera del camino. Pero entonces, hace 2 años, escuché a la señora Santoro hablando por teléfono con alguien sobre Sebastián, sobre su diagnóstico, sobre lo difícil que era encontrar un donante compatible porque su tipo de sangre era poco común. Se giró hacia Sebastián con una sonrisa triste. AB negativo, el mismo que yo. 1 en 170 personas, dijo Sebastián. El tipo de sangre más raro. Exacto. Y cuando lo escuché, algo hizo clic en mi cerebro. Empecé a investigar, discretamente, por supuesto. Nadie notaba a la empleada doméstica curioseando documentos médicos que se dejaban por toda la casa. Elena, pensó Mauricio con amargura.
siempre tan descuidada con información privada, tan segura de que la ayuda no importaba. Descubrí que Sebastián tenía la misma condición que yo. Descubrí que estaba empeorando. Y descubrí que la lista de espera para donantes AB negativo era de años. Años que Sebastián no tenía. ¿Y decidiste que tú...? Mauricio no podía terminar la pregunta. No, inmediatamente. Al principio solo pensé en hacerme las pruebas de compatibilidad. Tal vez podía donar parte de mi hígado, o un riñón si resultaba que éramos compatibles en más que solo tipo de sangre. Algo que me permitiera ayudar sin esto. Hizo un gesto vago hacia su propio pecho. Pero entonces fui a mi chequeo anual. Los resultados fueron devastadores. Mi corazón se estaba deteriorando más rápido de lo esperado. Los médicos me dieron 5 años, tal vez menos. Me dijeron que debía entrar en la lista de espera para trasplante inmediatamente. ¿Y lo hiciste?, preguntó Mauricio. Cristina lo miró directamente a los ojos. No, porque entré en esa clínica como una paciente que necesitaba un corazón y salí sabiendo que yo era el corazón que alguien más necesitaba. El silencio que siguió era absoluto. Contacté al Hospital Central Metropolitano, continuó Cristina. Les dije que quería registrarme como donante de órganos, no solo para después de mi muerte natural, sino como donante dirigido. Les expliqué mi situación. Tenía una condición terminal y conocías a alguien que podía beneficiarse de mi corazón cuando llegara el momento. ¿Y ellos aceptaron? Mauricio estaba horrorizado y asombrado a la vez. No de inmediato. Hubo comités de ética, evaluaciones psiquiátricas, innumerables conversaciones. Querían asegurarse de que entendía lo que significaba. Querían asegurarse de que no estaba siendo coaccionada, de que no esperaba compensación financiera. ¿Y les dijiste la verdad? Les dije que mi corazón me estaba matando de todas formas. Les dije que prefería elegir cómo y cuándo morir, y que quería que mi muerte salvara una vida. Les dije que había alguien, un joven con toda su vida por delante, que merecía la oportunidad que yo ya no tenía. Se limpió una lágrima que había escapado. Finalmente aceptaron, pero con condiciones estrictas. Insistieron en el anonimato completo. Dijeron que no podía haber contacto entre el donante y el receptor antes del procedimiento. Dijeron que tenía que estar absolutamente segura. ¿Y estabas? La voz de Sebastián era apenas un susurro. He estado segura desde el primer día, Sebastián, porque en estos 2 años te he conocido, realmente conocido. No al hijo del millonario, no al niño enfermo, al joven real detrás de todo eso. ¿A qué te refieres?, preguntó Mauricio, aunque parte de él temía la respuesta. Cristina sonrió, y era una sonrisa genuina llena de afecto mientras miraba a Sebastián. Hace 2 años, una noche encontré a Sebastián en la cocina a las 3 de la mañana. Estaba teniendo un ataque de pánico. Su corazón estaba acelerado, no podía respirar. Sus padres dormían profundamente en su habitación, ajenos a todo. Mauricio sintió culpa y vergüenza mezclados en su estómago. Lo ayudé, lo senté, lo hice respirar conmigo. Le preparé té de manzanilla como hacía mi madre cuando yo era niña. Y cuando finalmente se calmó, me miró y me dijo, «Gracias, nadie más se habría dado cuenta». Cristina se quedó conmigo esa noche, dijo Sebastián. Se sentó en la cocina, en esa silla incómoda, hasta que el sol salió, solo para asegurarse de que estuviera bien. Después de esa noche, algo cambió, continuó Cristina. Sebastián empezó a buscarme, no para que le hiciera nada, sino solo para hablar. Al principio eran conversaciones cortas, me preguntaba sobre mi día, le contaba sobre Daniela, sobre cómo le estaba yendo en la escuela. Me contó sobre sus sueños de ser arquitecto, agregó Sebastián, sobre cómo quería diseñar edificios que ayudaran a las personas, no solo que impresionaran a inversionistas. Me mostró bocetos que había hecho antes de dejar la universidad. Y yo le conté sobre mi sueño de ser doctora.
dijo Cristina, sobre cómo todavía leía libros de medicina en mi tiempo libre, sobre cómo seguía las investigaciones cardíacas más recientes, sobre cómo, en otra vida, habría estado del otro lado del estetoscopio. Mauricio escuchaba cada palabra, revelando un mundo entero que había existido en su propia casa, sin que él tuviera idea. Nos hicimos amigos, dijo Sebastián simplemente. Cristina se convirtió en la persona con quien más hablaba, la única que no me trataba como si estuviera roto, la única que veía más allá de mi enfermedad. Me contó sobre ustedes. Cristina miró a Mauricio, sobre cómo su matrimonio se había enfriado después del diagnóstico, sobre cómo usted pasaba cada vez más tiempo en la oficina, sobre cómo su esposa se sumergía en eventos sociales para no pensar en la realidad, sobre cómo se sentía completamente solo, agregó Sebastián, su voz quebrándose, rodeado de lujo pero muriendo de soledad. Las palabras eran como cuchillos para Mauricio, pero sabía que se las merecía todas. Empecé a enseñarle cosas, dijo Cristina, cosas prácticas, cómo cocinar comidas simples pero nutritivas, cómo hacer presupuestos, cómo lavar su propia ropa. Cosas que mis padres nunca creyeron importante que yo supiera, murmuró Sebastián. Le enseñé porque quería que supiera cuidarse a sí mismo, que no dependiera de empleados o de dinero para las cosas básicas de la vida, que entendiera el valor del trabajo. Y ella me enseñó algo más importante, dijo Sebastián, mirando a Cristina con adoración. Me enseñó que el dinero no define el valor de una persona, que la riqueza real está en cómo tratas a los demás, que la verdadera fuerza no viene de cuentas bancarias o apellidos importantes. Viene de levantarte cada día, incluso cuando todo en ti quiere rendirse, completó Cristina. Viene de sacrificarte por las personas que amas. Viene de elegir ser amable en un mundo que es cruel. Un día, continuó Sebastián, hace como 6 meses, Cristina llegó del hospital con resultados de exámenes. Yo sabía que había estado yendo a chequeos, pero ella siempre decía que era rutinario. Ese día la encontré llorando en la lavandería. Cristina bajó la mirada, el recuerdo claramente doloroso. Le conté la verdad ese día. No podía mantenerlo en secreto más tiempo. Le dije sobre mi condición, sobre cómo estaba empeorando. Le dije que los médicos me habían dado menos de 1 año. Y le dije que no podía aceptar su corazón. Sebastián continuó, que no podía dejarla morir por mí, que prefería morir yo antes que cargar con esa culpa. ¿Y qué dijiste tú? Mauricio preguntó a Cristina. Le dije la verdad más dura que he tenido que decir en mi vida. Le dije, Sebastián, yo voy a morir sin importar qué. Eso es un hecho médico. Pero tú no tienes que morir. Y si tú mueres cuando yo podría haberte salvado, entonces mi muerte no significa nada. Muero sin propósito, sin dejar nada bueno en este mundo. Pero si tú vives y haces algo hermoso con esa vida, entonces mi muerte tiene el significado más grande que podría tener. Lágrimas corrían por el rostro de Mauricio sin que pudiera detenerlas. Le tomó tiempo aceptarlo, dijo Cristina. Meses de conversaciones, de gritos, de lágrimas, de Sebastián rogándole que encontrara otra manera. Pero eventualmente entendió. Entendió que esto no era su decisión, era la mía. Y yo entendí, dijo Sebastián, su voz firme a pesar de las lágrimas, que el regalo más grande que le podía dar a Cristina era honrar su sacrificio, vivir de una manera que hiciera que valiera la pena, ser el tipo de hombre que ella cree que puedo ser. Un hombre que ve a las personas, agregó Cristina, no su dinero o su clase social. Un hombre que entiende que todos merecen dignidad, respeto, amor. Un hombre que usa sus privilegios para ayudar a otros, no para elevarse sobre ellos. Miró directamente a Mauricio. Un hombre mejor que su padre ha sido. Las palabras debieron haber sonado como un insulto, pero en la boca de Cristina, con su tono suave y su mirada gentil,
Sonaban como una verdad dicha con amor, una verdad destinada a sanar, no a herir. Tienes razón, dijo Mauricio, su voz quebrada. Tienes toda la razón. He sido un padre terrible. He estado tan consumido construyendo un imperio que olvidé para qué lo estaba construyendo. Olvidé que la única riqueza que realmente importa estaba aquí, en esta habitación, y la estaba perdiendo. Se levantó de la silla y caminó hacia Sebastián. Su hijo lo miraba con ojos cautelosos, esperanzados pero asustados de esperar demasiado. Sebastián. Mauricio se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manos. Lo siento tanto. He estado ausente. He huido de tu enfermedad porque no podía soportar el peso de mi propia impotencia. Soy un hombre acostumbrado a resolver problemas con dinero y poder, y cuando me enfrenté a algo que no podía comprar, no supe cómo manejarlo. Papá, déjame terminar, por favor. Mauricio respiró profundamente. He desperdiciado 2 años que podría haber pasado conociéndote. 2 años que podría haber estado aquí, apoyándote, siendo tu padre. Y no puedo recuperar ese tiempo. Pero puedo prometerte esto. Cuando recibas el corazón de Cristina, cuando tengas una segunda oportunidad en la vida, yo también voy a tener una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de ser el padre que mereces. Sebastián sollozó y se lanzó a los brazos de su padre, y Mauricio lo sostuvo, realmente lo sostuvo, por primera vez en años. Sintió el cuerpo frágil de su hijo, sintió su corazón débil latiendo contra su pecho, y juró que no desperdicies esta oportunidad. Cuando finalmente se separaron, Mauricio se giró hacia Cristina. «¿Y tú?», dijo, su voz llena de asombro y respeto. «Cristina Torres, he estado ciego. He sido cruel en mi indiferencia. Has estado en mi casa durante 6 años y nunca te vi realmente. Nunca vi a la mujer extraordinaria que eres. La mujer que sacrificó sus propios sueños por su hermana. La mujer que está sacrificando su vida por mi hijo». Se arrodilló frente a ella también. «No merezco tu regalo, no lo he ganado. Pero te prometo que lo voy a honrar. Voy a cuidar de Daniela como si fuera mi propia hija. Voy a asegurarme de que tenga todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Y voy a asegurarme de que Sebastián viva de una manera que haga que tu sacrificio valga cada segundo». Cristina tocó suavemente la mejilla de Mauricio, una sonrisa triste en sus labios. «Eso es todo lo que he querido escuchar, señor Santoro». «Mauricio», él corrigió. «Por favor, llámame Mauricio». «Mauricio», ella repitió suavemente. «Gracias». Y en ese momento, en esa habitación, 3 vidas se entrelazaron de una manera que cambiaría todo para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y preparativos. Mauricio canceló todas sus reuniones, algo que escandalizó a su equipo ejecutivo. Por primera vez en décadas, su familia era su prioridad absoluta. Elena regresó a casa esa noche y encontró a su esposo en la sala, esperándola. La conversación que siguió fue brutal y honesta. Mauricio le contó todo, sobre Cristina, sobre el sacrificio, sobre su propia ceguera. Elena lloró, parte por vergüenza, parte por alivio de que su hijo finalmente tendría una oportunidad. «He sido una cobarde», admitió Elena esa noche. «Huí de la enfermedad de Sebastián porque no podía enfrentar la posibilidad de perderlo, y al hacer eso, ya lo había perdido». Juntos, Mauricio y Elena comenzaron el difícil camino de reconstruir su familia. Pero todos sabían que el tiempo era limitado. Cristina tenía 3 semanas antes de la cirugía. 3 semanas para poner sus asuntos en orden. 3 semanas para despedirse. Lo más difícil fue Daniela. Mauricio insistió en conocerla. Una tarde lluviosa, Cristina trajo a su hermana a la mansión. Daniela era una joven hermosa de 15 años, con los mismos ojos determinados de su hermana mayor, pero con una inocencia que partía el corazón. «¿Es aquí donde trabajas?», preguntó Daniela, mirando asombrada la mansión. «Sí, cariño.
Y estas son las personas de las que te he hablado: el señor y la señora Santoro y su hijo Sebastián. Mauricio observó cómo Sebastián se acercaba a Daniela con una sonrisa genuina. Los dos jóvenes comenzaron a hablar, y pronto estaban riendo sobre algo en el teléfono de Sebastián. Era como ver el comienzo de la familia que Cristina había soñado para ellos. Esa noche, después de que Cristina llevara a Daniela de regreso a casa, Mauricio se sentó con su abogado. Tenían mucho trabajo que hacer. «Quiero establecer un fideicomiso completo para Daniela Torres», dijo Mauricio. «Educación completa, universidad, posgrado si lo desea, vivienda, manutención, todo. Y quiero hacerme su tutor legal después de que Cristina…» No pudo terminar la frase. «Entiendo, señor Santoro. Prepararé los documentos». «Y hay algo más», continuó Mauricio. «Quiero crear una fundación, la Fundación Cristina Torres. Se dedicará a ayudar a jóvenes de bajos recursos que están estudiando medicina. Becas completas, sin condiciones. Quiero que el sueño que Cristina tuvo que abandonar viva en docenas, en cientos de otros jóvenes». Su abogado sonrió. «Es una idea hermosa, señor». Los días pasaban demasiado rápido. Cristina pasaba sus mañanas trabajando en la mansión, insistiendo en mantener su rutina normal. «Me hace sentir humana», explicaba, pero sus tardes las dedicaba a Sebastián y Daniela, creando memorias que pudieran durar más que ella. Una semana antes de la cirugía, Cristina finalmente le dijo la verdad a Daniela. Mauricio estaba presente, en la sala de su casa, cuando Cristina sostuvo las manos de su hermana y le explicó lo que iba a pasar. Ver a Daniela colapsar, escuchar sus gritos de «¡No! ¡No puedes dejarme!», ver a Cristina sostener a su hermana mientras ambas lloraban. Fue una de las cosas más dolorosas que Mauricio había presenciado en su vida. «Tengo que hacerlo, Dani», Cristina susurraba, meciendo a su hermana. «Mi corazón ya está fallando, pero puedo hacer que mi muerte salve una vida. Puedo hacer que signifique algo hermoso». «Te necesito», sollozaba Daniela. «Eres todo lo que tengo». «No, cariño, ya no. Mira a tu alrededor». Cristina señaló la sala donde Mauricio, Elena y Sebastián esperaban, todos con lágrimas en sus ojos. «Ahora tienes una familia. Sebastián será tu hermano. El señor y la señora Santoro cuidarán de ti. Vas a ir a la mejor escuela. Vas a tener todas las oportunidades que yo quería darte, pero no podía. Vas a ser la ingeniera que siempre soñaste ser». «No sin ti», Daniela lloraba. «No puedo hacerlo sin ti». «Sí puedes, porque eres más fuerte de lo que crees, porque llevas mi sangre y la sangre de nuestros padres. Somos sobrevivientes, Dani, y tú vas a sobrevivir esto también». Sebastián se acercó lentamente y se arrodilló junto a Daniela. «Sé que no puedo reemplazar a Cristina», dijo suavemente. «Nadie puede, pero te prometo que nunca estarás sola. Te prometo que voy a cuidar de ti como ella lo ha hecho. Te prometo que voy a llevar su corazón con honor, y eso significa amarte como ella te ama». Daniela miró a Sebastián, luego a Cristina, y finalmente asintió entre sollozos. La noche antes de la cirugía, no hubo sueño para nadie en la mansión Santoro. Cristina escribió cartas, una para Daniela, para ser abierta el día de su graduación de la universidad, una para Sebastián, con instrucciones sobre cómo vivir plenamente, y una para Mauricio, agradeciéndole por la segunda oportunidad que le estaba dando a su familia. A las 3 de la mañana, Mauricio encontró a Cristina en la cocina, el mismo lugar donde su amistad con Sebastián había comenzado. «No puedo dormir», admitió Cristina. «Extraño estar nerviosa antes de los exámenes finales en la universidad. Esto se parece a eso, pero mucho más definitivo». Mauricio se sentó frente a ella. «¿Tienes miedo?». Cristina pensó por un momento. «No del dolor, no de la muerte en sí. Tengo miedo de que Daniela no supere esto. Tengo miedo de no haber hecho suficiente para prepararla.
Tengo miedo de que Sebastián cargue con culpa que no le corresponde. No lo hará, prometió Mauricio. Yo me aseguraré de eso. Me aseguraré de que ambos entiendan que esto fue tu elección, tu regalo, tu forma de seguir viviendo en este mundo. Cristina sonrió. ¿Sabe qué es lo más extraño? Durante 6 años he limpiado esta cocina. Y esta noche, sentada aquí con usted, es la primera vez que realmente la veo. Es hermosa. Tú la hiciste hermosa, dijo Mauricio. Todo lo que has tocado en esta casa lo has hecho hermoso, nos has hecho mejores a todos. Entonces mi vida valió la pena. A las 6 de la mañana, todos se reunieron para ir al hospital. Daniela se aferraba a Cristina. Sebastián sostenía su otra mano. Elena lloraba silenciosamente. Y Mauricio finalmente entendía lo que significaba ser rico de verdad. No era el dinero en su cuenta bancaria, no eran las propiedades o las empresas. Era esto, personas dispuestas a sacrificarse las unas por las otras. Amor que trascendía las diferencias de clase. Una empleada doméstica que resultó ser más noble que cualquier millonario que él hubiera conocido. En el hospital, los médicos explicaron el procedimiento una última vez. Era arriesgado, sí, pero había esperanza real. El corazón de Cristina era compatible. Sebastián era joven y fuerte en todos los demás aspectos. Las probabilidades estaban a su favor. Llegó el momento de separarse. Cristina abrazó a Daniela durante largos minutos. Sé valiente, mi amor. Sé fuerte. Sé brillante. Y sé feliz. Prométeme que serás feliz. Te lo prometo, sollozaba Daniela. Cristina abrazó a Sebastián. Vive, le susurró al oído. Vive por ambos, ama profundamente, crea cosas hermosas. Y nunca, nunca olvides que tienes el corazón de alguien que te amó lo suficiente como para darte todo. Nunca lo olvidaré, prometió Sebastián. Finalmente, Cristina se volvió hacia Mauricio y Elena. Cuiden de ellos, no como empleador y empleado, como familia, porque eso es lo que son ahora. Te lo juramos, dijeron ambos al unísono. Las puertas del quirófano se abrieron. Cristina caminó hacia ellas con la cabeza en alto, una sonrisa en su rostro y paz en su alma. La cirugía duró 14 horas, 14 horas de rezos, de lágrimas, de esperanza y miedo mezclados. Daniela se quedó dormida en el hombro de Elena. Sebastián miraba fijamente la pared. Mauricio sostenía la mano de su esposa por primera vez en años. Cuando el cirujano finalmente salió, su rostro estaba cansado pero sonriente. La cirugía fue un éxito. El corazón está latiendo fuerte. Sebastián está estable. La sala estalló en lágrimas de alivio, pero todos sabían la otra verdad, la verdad que nadie quería decir en voz alta. Cristina había dado su último regalo. 3 meses después, Sebastián se paró frente a la lápida de mármol blanco. Las flores frescas que había traído Daniela esa mañana todavía estaban perfectas. Cristina María Torres, 1993-2025. Su corazón late aún. Hoy empiezo la universidad. Sebastián le dijo a la lápida, como hacía cada semana desde el funeral. Arquitectura, como siempre quise. Y Daniela está en su nueva escuela. Es la mejor de su clase. ¿Puedes creerlo? Exactamente como dijiste que sería. Puso su mano sobre su pecho, donde latía el corazón que Cristina le había dado. Tu corazón es fuerte, Cristina. Me despierto cada mañana y siento su fuerza. Y cada día prometo vivir de una manera que honre tu sacrificio. Papá creó la fundación. Ya hay 20 estudiantes de medicina con becas completas en tu nombre. 20 futuros doctores que existirán porque tú exististe. Una mano tocó su hombro. Era Daniela, ahora viviendo oficialmente con la familia Santoro, oficialmente su hermana. ¿Lista?, le preguntó Sebastián. Lista, respondió ella. Juntos caminaron hacia el auto donde Mauricio y Elena esperaban. Una familia reconstruida del dolor. Una familia que aprendió que el amor verdadero no conoce límites de clase, de sangre,
o incluso de muerte. Porque Cristina Torres, la empleada doméstica invisible, había hecho algo que ningún millonario podría comprar. Había enseñado a todos el verdadero significado del sacrificio. Y su corazón seguía latiendo, fuerte y constante, en el pecho de un joven que ahora vivía no una vida, sino dos. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.